Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que estés, donde quiera que nos estés viendo. Pues bueno, seguimos orando por la salud de personas que han pasado enfermedad, ya sea por causa de coronavirus o por otra causa. También si tienes una necesidad, mándanos un mensajito y estaremos orando con mucho gusto por él. Te comento que estamos ya de manera presencial, pero pues ojalá te podamos ver pronto por acá en la iglesia. Estamos teniendo todos los cuidados necesarios y que el gobierno nos pide. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando este maravilloso evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 4. Vimos la semana pasada esta conversación maravillosa que tiene nuestro Señor Jesús con esta mujer samaritana. El Señor iba hacia el norte, a Galilea, de Judea a Galilea, y en medio está Samaria, y los judíos, lo vimos la semana pasada, decidían rodear para no entrar a Samaria por causa de los samaritanos, que eran una mezcla entre gentil y judíos, y los judíos los menospreciaban o los tomaban a menos. Y el Señor tiene esta conversación con esta mujer, tenía una cita celestial ahí, y tiene una conversación maravillosa en donde en pocas palabras le dice que si ella vuelve a tomar del agua del pozo, refiriéndose o haciendo referencia a todas las cosas que podríamos poner o que la mujer samaritana podría poner como prioridad o como necesidad aquí, en lo temporal, por encima de Dios. Le dice, si vuelves a tomar de esa agua, tendrás sed nuevamente, pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y es lo que el Señor nos dice a ti y a mí, ¿no? Si tú y yo tomamos del agua que perece, de las cosas perecederas, de las cosas que se quedan aquí solamente, cualquiera de ellas las ponemos por encima de Dios, pues volveremos a tener sed. Si ya sea dinero, ya sea una relación, ya sea mis sueños, mis anhelos, mis deseos, cualquier cosa que tú y yo pongamos por encima de Dios nos va a producir una insatisfacción. Y vimos a un pedacito de una reflexión de Salomón ahí en Eclesiastés 2, como Salomón, después de tener palacios, de tener bosques, tener esclavos, tener concubinas, tener dinero, oro, dice ahí, plata, ahí en el capítulo 2, del verso 1 al 11 más o menos. Lo vimos la semana pasada, como aún con todo esto que tiene Salomón, él se da cuenta que todo producía insatisfacción y se convertía como perseguir el aire, dice él, ¿no? Entonces, al final no hay nada en este mundo, nada, absolutamente nada en este mundo, sin Dios que nos pueda llenar o nos pueda dar completa satisfacción. Solo Dios es el único que te puede dar satisfacción. Solo Dios, solo Cristo es el único que nos puede completar. Sin Él siempre vamos a estar incompletos, insatisfechos. Saca de la jugada a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier aspecto de tu vida, y definitivamente vas a sufrir insatisfacción. Vamos a sufrir insatisfacción. Incluye a Dios en la ecuación, incluye a Cristo, y vas a encontrar contentamiento, plenitud, gozo, paz. Cosas que solamente Dios, Cristo, nos puede dar. Entonces esa conversación tiene el Señor, y bueno, vamos a ver la misma historia con un diferente enfoque, que definitivamente vamos a avanzarle a los versículos y ahí nos daremos cuenta por qué. Entonces vamos a leer del verso 28 en adelante, y ya nos oramos y nos vamos verso a verso. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida
qué comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque podemos venir a ella, podemos ser exhortados, guiados, consolados, porque nos das propósito, nos das dirección. Permítenos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. No solamente oidores, oidores y oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra cada una de las cosas que escuchamos, meditamos, observamos en tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ese extracto que leímos es la continuación de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, pero vamos a echar reversa un poquito, nada más para agarrar como vuelo y desarrollar los puntos que creo yo que podemos observar a partir de este texto con un diferente enfoque, sin salirnos de lo que el Señor nos quiere enseñar. Definitivamente vamos a ver un modelo de cómo predicar la palabra, un modelo de cómo compartir nuestra fe a partir de lo que nuestro Señor Jesús habla con la mujer samaritana y cómo la mujer samaritana reacciona a esto, ¿no? Y cómo no solamente la mujer samaritana, sino todo un pueblo, una ciudad, le rinde su vida al Señor. Ahora, si tú no conoces del Señor o de casualidad estás escuchando esta enseñanza y dices, pues bueno, yo ni siquiera sé qué es esto del cristianismo, qué sé yo, definitivamente es un buen momento de que pongas en meditación o traigas a tu mente, no solamente que la vida no termina en este plano, el día que morimos, sino que hay una vida más allá de esta y que hay, de acuerdo a lo que Dios dice en la Biblia, yo lo creo completamente, hay un cielo y hay un infierno. Así como existe el bien y existe el mal, existe Dios, existe el diablo, existe el cielo y existe el infierno. Y definitivamente es un buen momento en el que podamos considerar acerca de la eternidad, acerca de qué después de esta vida. Y no solamente para ti, sino para los que nos rodean, para los que están alrededor de nosotros. Y creo yo que es un buen momento de cómo el texto nos lo enseña, el Señor nos lo enseña a través de su palabra, un modelo de cómo compartir nuestra fe. Y pues bueno, dice Charles Spurgeon, si usted no le interesa la salvación de las demás personas, seguramente es porque usted no es salvo. Y sabes qué, que creo que sí es cierto, ¿no? Si en nuestro corazón no está el interés de ver la salvación de las demás personas, es porque algo no está bien en nosotros. Definitivamente el principal motor que nos debe de mover hacia la compasión hacia las demás personas es que conozcan al Señor. No solamente dar una caridad, no solamente hacer una acción de caridad, eso muchas veces no ayuda sino a las personas, sino realmente llevarlos al Señor, llevarlos a conocer la palabra, darles una esperanza, no solamente en esta vida, sino eterna, porque todas estas cosas son pasajeras y volvemos al mismo ejemplo del agua, ¿no? Se terminan, pero la eternidad en la vida de las demás personas, pues como aquí mismo, como esta misma palabra lo dice, es eterno. Entonces, deberíamos de ser más intencionales y más apasionados en compartir nuestra fe. Y bueno, eso es lo que ahorita estamos observando, lo que vamos a observar. Mira, te leo 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Me llama mucho la atención que Pablo incluste esto, y ahorita verás lo que continúa diciendo,
como poniendo como base el hecho de que si tú y yo estamos en Cristo, o sea, somos nuevas personas, los intereses de la persona han cambiado, ya no son los mismos intereses que la persona que murió, que quedó ahí sepultada, ¿no? Sino ahora los intereses de la persona que ha nacido de nuevo o que es otra nueva persona deben ser distintos, ya no pueden ser los mismos intereses. Si antes de Cristo te movía el dinero, ahora ya no te debe mover el dinero. Si antes de Cristo te movía, no sé, el éxito, pues ahora ya no debe ser el éxito, ¿no? Sino el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor enfatiza no una, sino varias veces acerca de cuál debería de ser nuestro enfoque principal o nuestra pasión a correr, a seguir, ¿no? Y mira, dice, te lo voy a leer: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto está extraordinario, porque lo que está diciendo nuestro Señor a través de Pablo a nosotros es que Dios nos ha dado este misterio de la reconciliación. Imagínate que la responsabilidad nos ha dado Dios de este misterio de reconciliar a las personas con Él, de predicar su palabra de tal forma que a través de la predicación de su palabra, a través de la predicación del Evangelio, las personas se reconcilien con Dios. Mira, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate, o sea, es como si Dios, en el momento que tú y yo predicamos el Evangelio, el verdadero Evangelio, las buenas noticias, estamos invitando a las personas que se reconcilien con Dios. Que lo vimos en Juan 1:12, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y definitivamente Dios nos ha encomendado la predicación de su palabra, nos ha encomendado que la gente le conozca por medio de la locura de la predicación. Eso está en 1 Corintios 1. Por medio de la locura de la predicación, no por medio de señales, no por medio de filosofía, sino por medio de la locura de la predicación. Y el Señor nos ha encomendado este ministerio a su iglesia, a ti y a mí. Y por un lado es un privilegio, pero también por otro es una responsabilidad, que tú y yo no debemos de rehusar hacerla. Ese debería de ser el motor de todo el cristiano. La salvación de las demás personas, la vida eterna de las demás personas, porque es algo que Dios nos ha encomendado. Mira, vamos a ver desde esta óptica, desde el verso 1 del capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y fue otra vez a Galilea. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. El primer punto que podemos observar desde este punto de vista de un modelo de evangelización o de cómo compartir nuestra fe es que el Señor va donde no todos quieren ir, o hace las cosas que no todos quieren hacer. ¿Te recuerdas? Los judíos evitaban pasar por Samaria y rodeaban Samaria para subir a Galilea o para ir hacia el norte, a cualquier rumbo. Y el Señor decide pasar por Samaria porque tenía una cita celestial. Entonces el Señor está haciendo lo que no todos están dispuestos a hacer. El Señor está yendo a donde no todos están dispuestos a ir. Y me llama la atención porque definitivamente el predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, que ahorita estoy haciendo muy enfático en el verdadero Evangelio porque ahorita te lo voy a mencionar, qué es el verdadero Evangelio o qué es predicar el verdadero Evangelio. No predicar
filosofías o predicar lo que muchos creen que es el Evangelio. Pero bueno, ahorita lo vamos a mencionar. El predicar el verdadero Evangelio, muchas de las veces, aún gente entre cristianos, suelen minimizar o suelen menospreciar o suelen hacer a un lado. Y ¿sabes qué? Que si a ti y a mí no nos está moviendo el predicar, el hablar de su palabra, el predicar el Evangelio, pues como lo decía Charles Spurgeon, algo no está bien, algo no está funcionando. Definitivamente el motor de todo creyente es conocer al Señor y darle a conocer. Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Y fíjate cómo lo dice, que te conozcan, porque está hablando de yo conocerle y de darle a conocer en una sola frase, de yo conocer al Señor y de al mismo tiempo dar a conocer al Señor. Me llama la atención los discípulos, el día 1 que el Espíritu Santo los llena, ahí en Hechos 2, el día 1 Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar el Evangelio a los mismos que habían crucificado al Señor. Y entonces definitivamente si hemos sido llenos del Espíritu Santo, no es para otra cosa la llenura del Espíritu Santo, sino para darle a conocer, para dar a conocer las buenas nuevas. No es para hacer señales, prodigios. Te digo, en 1 Corintios dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría, más a Dios, se le ha complacido darse a conocer por la locura de la predicación. No por medio de señales, no por medio de sabiduría, sino por la locura de la predicación del Evangelio. Y luego ahí mismo dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y crucificado. Entonces, ¿sabes qué? Que Dios no nos está llamando a otra cosa más que a conocerle y darle a conocer, ¿no? Entonces, si no hay esta pasión en ti, si no estás dispuesto a hacer o te dejas llevar por la corriente de los demás, por lo que los demás no hacen, pues definitivamente tenemos que nadar contra corriente, ¿no? Y claro que cuesta trabajo, y claro que no es fácil, claro que es complicado, pero ¿sabes qué? Que hay un gran galardón en ello, y más allá del gran galardón es un resultado, una evidencia de que realmente Dios está en nosotros, ¿no? Y si no, pídele a Dios que te dé compasión por las demás personas, pasión por la gente que se está perdiendo y que está muriendo en este instante sin Él, y su destino eterno es incierto. Piensa no solamente en los que te rodean, sino pues a lo mejor hasta personas que están fuera de tu alcance, cuántos están muriendo sin el Señor. Meditemos un poquito en ello, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Que su destino eterno está siendo incierto, porque dice el Señor Jesús que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Le dijo Pablo a Timoteo, y el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabes que ese nadie? Es nadie. si no es por Él, o sea, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene, o sea, es nadie, si no es por medio de Él. Él es el puente que nos conecta con el Padre. No hay otro camino, solamente ese es el camino. Entonces, escuchaba una estadística de que dentro de una iglesia, el 60% de las personas de las iglesias, ¿qué te digo? O sea, de 10, 6, en los últimos 6 meses no le han predicado el Evangelio a nadie. Y dices, yo cuando oí eso dije, wow, qué fuerte el hecho de que 6 de cada 10, o sea, solo 4 le están predicando el Evangelio a alguien. Se me hizo preocupante, ¿no? Pero bueno, pídele al Señor que te ayude a hablar del Evangelio. Y ahorita veremos qué es el Evangelio.
Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues dices que tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva para vida eterna. El segundo punto que podríamos meditar o observar a través de este texto con el lente de cómo compartir nuestra fe es que cualquier circunstancia, cualquier momento puede ser un buen pretexto para predicarles el evangelio. Cualquier circunstancia puede ser propicia. ¿Y sabes qué? Que el Señor utiliza el pozo y que la mujer viene a sacar agua para hacer un magistral ejemplo de una verdad espiritual, que lo vimos la semana pasada, una verdad espiritual en algo físico, ¿no? Y sabes qué? Que cualquier momento puede ser un motivo, un pretexto perfecto para predicar el evangelio. Por ejemplo, ahorita estamos en fin de año, ¿no? Y pues se acerca la Navidad y todas estas cosas que pues muchos se sensibilizan. Además del tema que hemos estado pasando durante este año, esta enfermedad terrible, son buenos momentos, pretextos, motivos, los cuales Dios nos pone para que tú y yo compartamos nuestra fe y que utilicemos estos momentos para, pienso yo que no se trata la Navidad, le podemos poner el matiz que querramos, pero mira, creo que la Navidad no se trata de los regalos, no se trata de la cena, no se trata de Santa Claus, sino se trata, si es que queremos darle un buen enfoque a esto, pues se trata de Él. Es más, hasta nuestros cumpleaños, en lugar de enfocarlo en nosotros, en denme mi pastel, denme mis regalos, cántenme las mañanitas, ¿no? En lugar de enfocarlo a nosotros, creo yo que ya que está la audiencia está observándote porque es tu cumpleaños, tal vez sería un buen momento de decir, ¿saben qué? Yo le quiero dar gracias a Dios por un año más de mi vida y también quiero invitarte a que conozcas a Cristo, etcétera, etcétera. Siempre es un buen motivo, ¿no? Busquemos el motivo o la circunstancia que nos pueda dar un buen momento para predicar al Señor, ¿no? Y es lo que el Señor hace aquí, un buen motivo. Y junto con ello, podemos ver que el Señor le da no lo que ella quiere, no lo que ella en ese momento piensa que necesita o requiere, sino lo que el Señor sabe que necesita. Y aquí vamos a entrar a hablar acerca de qué es el verdadero evangelio. Mira, verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca Dios que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy
el que habla contigo. Qué maravillosa forma del Señor decirle las verdades eternas de una manera muy directa, muy clara y pues definitivamente tocando el punto preciso de la necesidad de esta mujer. Primero, la mujer, el Señor le dice, cuando le dice, dame de beber, ¿no? Y la mujer le dice, tú me pides que yo te dé de beber. El Señor le dice, si tú conocieras el don que te está pidiendo de beber, le dice, tú me pedirías y yo te daría, ¿no? 3 acciones maravillosas en esa sección nada más, porque una es el reconocer quién es Él. Reconocer quién es Él. Sabes que las personas, en el momento que tú y yo compartimos del Señor, deben reconocer quién es el Señor. Reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único y suficiente Salvador. Mira, no puede ser que confíes, que deposites tu confianza en Cristo y en algún accesorio más, ¿no? En Cristo y en algún elemento más, ¿no? En un fetiche, en un santo, ¿no? O es Cristo o no. O es Él o no eres, o no puedes depositar tu fe para salvación. O es Él o es nada, ¿no? Y Él le dice, si supieras quién soy yo, tú me pedirías, segunda acción, tú reconocerías tu necesidad. Y mira, nuestra necesidad más grande no es de nada más que de nuestra salvación, de la vida eterna. Es la necesidad más grande y más apremiante que tenemos, la salvación. Y luego dice, yo te daría, ¿no? O sea, el Señor no se rehúsa a dar la salvación, no está hablando de nada más, no está hablando de cosas que tal vez tú y yo pensaríamos que son necesarias para nosotros, no está hablando de eso, está hablando de la vida eterna de esta mujer. Y la mujer cambia la conversación, ¿no? Queriendo desviar la conversación, diciéndole, ustedes dicen que allá es donde se debe de adorar los judíos, nosotros decimos que es acá, pues tú qué opinas, ¿no? En otras palabras se lo dice. Y él le dice, mira mujer, ustedes adoran lo que no entienden. Nosotros en verdad adoramos lo que sabemos porque la salvación va a venir de los judíos, porque tenemos la ley. Qué interesante lo que el Señor le dice la verdad. Le dice la verdad sin maquillarla y pues si se ofende, como dice el pastor John MacArthur, si se ofende, pues que se ofenda. Ha vivido toda su vida ofendiendo a Dios, que se ofenda por la verdad. Le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes no adoran lo que no conocen. Y ¿sabes qué? La gente necesita escuchar la verdad. No que les demos un evangelio falso, un evangelio mentiroso con tal de jalar adeptos, ¿no? Que lo único que estamos generando son congregantes, más no discípulos del Señor, gente que viene a las iglesias, más no verdaderos discípulos. ¿Sabes qué? El evangelio es que la gente reconozca que es pecador, que se reconozca siendo un pecador y que se pueda arrepentir. Son 2 acciones que parecieran muy similares, pero son muy diferentes. Porque puede ser, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que he ofendido a Dios, pero pues así soy, ¿no? Y con cierto hasta cinismo de decir, pues así soy y pues no voy a cambiar. Y ¿sabes qué? El primer paso, el de reconocer mi pecado, me debe de llevar al arrepentimiento. Si no me está llevando al arrepentimiento, entonces, pues nada más reconocí que soy un pecador, ¿no? Soy un pecador, pero no me arrepiento. O sea, es como decir, pues le soy infiel a mi esposa, pero pues así soy y ya. Ahora sí que acéptenme tal y como soy, ¿no? Y pues no. Si no te arrepientes, el Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la tercera acción, o sea, te das cuenta, es reconocer mi condición y pedirle por el perdón de mis pecados, pedirle por que Él venga y me perdone, ¿no? La tercera acción es que ahora Él manda y yo obedezco. Ahora Él manda. Y el segundo punto, el tercer punto a donde debemos
encaminar a las personas primero a que reconozcan su pecado, que se arrepientan, y la tercera acción o el tercer punto hacia donde deberíamos de llevar a las personas o de buscar que ellos reflexionen es a Romanos 10:9, que dice que si confiesas que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué significa esto? Que reconozcan que Jesús es el Señor. Y reconocer que Jesús es el Señor, eso implica que Él manda y yo obedezco. En aquel momento el hecho de decir Jesús es el Señor, o decir Él es el Señor, o Él es mi Señor, era yo soy el esclavo. Por eso la palabra recurrente que utiliza Pablo es yo, Pablo, en las cartas, obsérvalo, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Y sabes que esa siervo es eso, esclavo. Reconociendo que Él no es nadie, que Él es todo y que Él manda y ahora yo sigo sus órdenes, ¿no? Eso es la esclavitud y eso es lo que el Señor quiere, que nos hagamos esclavos de Él. Porque ¿sabes por qué? Mira, te voy a dar un secreto. Nos conviene. Te conviene y me conviene. Para esta vida y para la vida eterna, para la venidera. Nos conviene. Te conviene rendirle tu vida al Señor. Te conviene hacer las cosas de manera como Él quiere que las hagamos. Sus mandatos no son gravosos, sus mandatos son precautorios, son preventivos. Él busca prevenirnos de tantas cosas y mientras tú y yo caminamos en el camino que Él ha dejado estipulado, se convierte en algo maravilloso. Pero cuando nos desviamos del camino de Dios y transgredimos la ley o transgredimos la ley, entonces el camino se convierte en un camino de terracería y de mucho sufrimiento y de mucho lamento, de muerte. Él dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con tu vida, robar tu vida, matarte y destruirla. ¿Y sabes qué? Aquí comienza. Aquí comienza. Muchos dicen, es que yo hago lo que yo quiera. No es cierto. Bueno, sí, haces lo que quieres, pero realmente estás siendo esclavo de tu pecado, estás siendo esclavo de Satanás. Y pues el Señor te quiere liberar. Y ¿sabes qué? Tenemos que predicarle el evangelio a las personas, decirle, eres un pecador, necesitas arrepentirte de tu pecado y rendir tu vida al señorío de Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Entonces recibirás la vida eterna como un regalo de parte de Dios. ¿Te das cuenta cómo es diferente? O sea, llegar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. No es lo mismo decirle, mira, ven a Dios y Él cambiará tu vida, Él te dará lo mejor. Es que eso no es verdad. Te dará salud, te dará prosperidad. Eso no es verdad. Dios no promete eso. El Señor te promete que Él te va a dar una vida eterna. El Señor te promete darte paz en medio de cualquier circunstancia adversa. El Señor te promete darte gozo sin importar las circunstancias. ¿Te acuerdas aquella historia que está en Mateo 7 al final? De aquellas dos casas, una que fue construida sobre la arena y otra que fue construida sobre la roca. Hay una característica que sucede en ellas que es similar, que dice que vienen los vientos y que golpean con ímpetu contra aquellas dos casas. La diferencia es que una se mantiene firme, la que se construyó sobre la roca, y la que se construyó sobre la arena dice que se cayó y fue grande su ruina. Lo mismo sucede, las circunstancias van a venir. No podemos evitarlas. Enfermedades, falta de dinero, la muerte, no sé, esas cosas van a venir, son parte de la vida. Pero ¿sabes qué? El gozo y la paz, el contentamiento que Dios nos da, hace la diferencia. Y nuestra esperanza, que no depende de lo aquí temporal, sino nuestra esperanza eterna. Y ¿sabes qué? Podríamos decir lo que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, ¿no? Entonces necesitamos predicar el evangelio, necesitamos decirle a las personas no lo que quieran oír,
sino lo que deben oír. Y lo que deben de oír es que necesitan arrepentirse, necesitan rendir su vida a Cristo, necesitan ponerlo como su Señor y suficiente Salvador. Y ese es el Evangelio, ese es el verdadero Evangelio. Y fíjate la consecuencia que hay después de esto. Verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, o sea, diciéndole: yo soy el Mesías. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo: preguntas o ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me llama la atención porque pues, su historia seguramente era muy conocida en el pueblo, ¿no? ¿No será este el Cristo?, les pregunta. Creo que no dudando del Señor, sino como tratándoles de decir: miren, vean, ¿no?, para que ustedes también comprueben lo que tal vez yo estoy comprobando, ¿no? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguno de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué increíble, ¿no? La mujer sale corriendo, ¿no?, a testificar lo que ella ha escuchado, lo que ella ha palpado con sus ojos, lo que ella ha oído de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y corre, ¿no?, sin importarle lo que la gente opine de ella. Recordemos que ella salía a las 12 del día cuando se piensa que no salía mucha gente a las 12 del día a sacar agua, y ella salía a esa hora para no ser vista por las personas y de alguna forma pasar desapercibido. Y en ese momento que ella reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo, lo primero que hace es salir corriendo. Y ¿sabe? Esta actitud es la que deberíamos de tener todos, de salir corriendo a predicar el Evangelio, a testificarle a las personas, a hablarles del Señor. Y lo que hace es esto: venid y ved, ¿no? Lo que hemos visto en capítulos anteriores, ¿no?, que hacían los discípulos, Felipe: vengan y vean, ¿no? O sea, ven y ve, compruébalo por ti mismo, date cuenta lo que él dice. ¿Qué significa esto? Ven a ver a la Escritura lo que aquí dice y que puedas tener conocimiento de la palabra para que puedas mostrarle a las personas, que puedas tener algunos versículos clave ahí subrayados, anotados, para que puedas llevar a las personas a esos versículos y que les puedas decir: mira, aquí dice, no te estoy yo inventando nada, aquí dice, ¿no? Y que sea algo padrísimo para la gente y que puedan reconocer al Señor. Y luego el Señor les responde a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era su obra? Dar testimonio a las personas, dar ejemplo a las personas y morir en la cruz. ¿Cuál es nuestra comida? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Qué es lo que nos mueve? Y aquí me surge esa pregunta: ¿qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Cuál es el motor que nos hace que nos levantemos todo el día? Mira, no quiero minimizar nada, pero debería de ser esto el Evangelio. No tener dinero, no, esa es una consecuencia. Dice: busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia significa eso: conocer y darla a conocer. O sea, buscar gente que entre al reino de Dios. Y la justicia de Dios, ¿sabes de qué se trata? De darle a las personas lo que no merecen. No darles lo que merecen. O sea, es simplemente darles perdón, darnos perdón a todos. Esa es su justicia. Nuestra justicia es muy diferente. Nuestra justicia se basa en: me das, pues yo te respondo, ojo por ojo. Pero la justicia de Dios no es así.
La justicia de Dios es darle amor, compasión a quienes no se lo merecen. Y dice, busca el reino de Dios, o sea, busca estar en el reino de Dios y la justicia de Dios, darla a conocer. Dice, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Cuáles está hablando? Está en Mateo 6, esta frase. Está hablando del qué comer, qué beber y qué vestir. Imagínate, busca el reino de Dios y su justicia. Pero pareciera que nosotros andamos correteando más las añadiduras que el reino de Dios y su justicia. Y pues eso es lamentable. Eso es sumamente lamentable. Por eso el Señor les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué es a lo cual te ha enviado el Señor? ¿Para qué nos ha enviado? Mira, si fuese solamente para salvarnos, pues ya nos hubiéramos ido. A los que va salvando, pum, pum, se los va llevando en el momento, ¿no? ¿Sabes para qué nos tiene acá? Para que sigamos predicando el Evangelio. No para hacer tesoros en esta tierra, no para hacer dinero, no para buscar una posición, no para buscar la fama. Es más, hasta te lo voy a poner así. No, ¿para qué es tu matrimonio? O sea, si tu matrimonio no está enfocado en extender el reino de Dios, en glorificar a Dios, entonces tu matrimonio está mal enfocado. Y por supuesto que vas a sufrir mucho. Si los dos no están parados en darle gloria a Dios, si yo como esposo no estoy parado en glorificar a Dios, perdón, si mi esposa no está parada en darle gloria a Dios, pues definitivamente nuestro matrimonio está destinado a ser un fracaso, a que estemos peleando, a que estemos luchando, a que estemos sufriendo. ¿Cuál es tu propósito? Mateo 28:16 dice, fíjate, pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, Mateo 28:16, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observa lo que el Señor nos dejó de tarea. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo. Y el hacer discípulos no solamente es ir y predicarles y decirles, mira, pues haz una oración y ya ahí te dejo y ya te bolas. No. Dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. No se trata de traer congregantes a la iglesia, se trata de hacer discípulos del Señor. Verso 15, el Señor nos da una esperanza maravillosa. Verso 35 de Juan 4. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, listos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge el fruto para vida eterna. Pero el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está diciendo el Señor? La cosecha está lista, la gente está lista, deseosa de recibir el Evangelio. Está esperando a que les hablemos, están así esperando. Y definitivamente habrá quienes acepten y habrá quienes rechacen, pero eso pues no nos corresponde a nosotros. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y de juicio. No tú y yo, nosotros somos los que persuadimos, los que presentamos el Evangelio. El Señor es el que convence, no tú y yo. Nosotros, le dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y le añade un elemento maravilloso, con doctrina y paciencia, le dice. Con doctrina y paciencia. Necesario eso. Doctrina, que es pues, con la palabra de Dios, con una enseñanza correcta y con mucha paciencia. No desesperándonos, sabiendo que el Señor es el que hace la obra, no tú, no yo. Y tal vez te toca sembrar, como lo está diciendo el Señor, y no cosechar. Pero te debes de gozar con el que cosecha, porque a su debido tiempo
esa semillita dará fruto, ¿no? Pero y si yo no veo la cosecha, pues me gozo porque hice mi parte. Nadie me está no me están ofreciendo la cosecha para mí. La cosecha es para el Señor y para bendición de las personas, y en ello hallamos bendición. Es algo extraordinario ver personas que sus vidas han sido transformadas por medio del Evangelio. Verso 39. Seguimos en este resultado maravilloso. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjate, dice, muchos de los samaritanos de la ciudad creyeron en el Señor por la palabra de la mujer, porque la mujer testificó. Miren, vengan y vean, ¿no? ¿Te acuerdas? Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. O sea, ya no fue nada más el testimonio de la mujer, ya no fue nada más la predicación de la mujer, sino lo que ellos mismos cotejaron en la palabra. Estoy hablando no en lo que está sucediendo ahí, sino en lo que tú y yo podríamos hacer. No solamente ya por lo que uno les dice, sino por lo que ellos mismos leen, ¿no? Ellos creyeron por escuchar directamente al Señor. Así muchos creerán por lo que leerán en la palabra de Dios. Por eso la importancia de enseñarles, no solamente pues ora y ya ahí te ves, ¿no? Y ahí nos vemos, sino enseñarles a que ellos mismos cotejen lo que hay en la palabra, que puedan escudriñar las Escrituras. Pero para eso, pues tú primero tienes que saber escudriñar las Escrituras, ¿no? Y enseñar a las personas a que conozcan al Señor a través de la palabra de Dios. Dice, y creyeron muchos por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Fíjate qué maravilloso. O sea, ella sembró, sino porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué maravilloso lo que el Señor, lo que está sucediendo aquí, ¿no? Porque ellos ya no nada más creyeron por el testimonio de la mujer, sino porque ellos mismos cotejaron que esa era la verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo único que hizo la mujer es, vengan y vean, ¿no? Que es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, llevarlos al Señor, a la palabra, y que ellos puedan ver, venir y ver. Qué maravilloso ejemplo de cómo compartir nuestra fe. Te invito a que pongamos por obra, a que realmente le pidas al Señor pasión por el alma de las personas, por aquellos que se están perdiendo, y que seamos intencionales en agarrar cualquier momento como un buen pretexto para predicar el Evangelio. ¿Qué te parece si oramos? Ahí te pido perdón, mi perrito está tomando agua. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a poner por obra su palabra? ¿Sale? Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor que somos guiados, que nos das propósito. Nuestro propósito en esta tierra es conocerte y darte a conocer. Y gracias Señor porque le has dado sentido a nuestras vidas, porque le has dado un propósito diferente, porque ya nuestros principios, nuestros deseos, nuestros propósitos, ahora contigo son completamente diferentes. Gracias Señor por tu amor y tu paciencia para con nosotros. Ayúdame Señor a poner por obra, a predicar tu Evangelio, las buenas noticias de la salvación, y ayúdame Señor a ser intencional en ello. Ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate, cierro la idea completamente. Ahorita que está orando se me vino a la mente. El Evangelio son buenas noticias. Entonces le dices a la persona, eres un pecador, tu destino es el infierno, pero Cristo pagó por tus pecados. Esa es la buena noticia, ¿te das cuenta? Entonces seamos intencionales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la semana en las células. Y si no, nos vemos
el próximo domingo por acá. Que tengas muy bonito día. Que Dios te bendiga.